Eh, Como se están conectando nada más, no es necesaria esta parte. Si tienen alguna duda, alguna consulta que les haya surgido, si no, ya nos despedimos Y profe, una pregunta de Natalia que está en el chat. para que no los estoy escuchando. Hola, ahora. Hola, ¿me escucha ahí? No sé qué problema estoy teniendo. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto. Ahí está. Sí. Yo no los escuchaba. Hay una pregunta de Natalia que hizo en el chat de acá del Zoom. A ver, ahí está. No lo tengo al chat. ¿Me lo podés repetir? Al anterior. Veo acá, sí, pero... Ah, no, yo tampoco. Mi detalle. Nati, ¿estás conectada para que preguntes de nuevo? O lo hizo igual por el WhatsApp, la misma pregunta. Vamos a verlo. Sí, bueno. Pregunta acá, Natalia. Si había alguna mutación defectuosa, si la célula puede detectarla y eliminarla, y cómo. Sí, a ver, todas las células tienen muchos mecanismos de detección de mutaciones. ¿Cómo la reconoce? Primero, recuerden que el ADN tenía las dos hebras, y siempre que había una A de un lado, enfrente hay una T, y siempre que hay una C, enfrente hay una G. Imagina, una de las mutaciones podría ser que la A cambie por una C, pero enfrente, la A tenía una T, y la T solamente puede estar enfrente de una A. Si esta A cambia por una C, una mutación, la célula dice, acá hay algo raro, acá tengo una C y de este lado tengo, perdón, acá tengo una C y de este lado tengo una T. No puede pasar eso, porque siempre que hay una T, tiene que haber una A. Pero igual la célula no puede saber cuál de los dos está mal. Podría decir, acá hay una C, acá hay una T, ¿cuál está mal? ¿La T la tiene que convertir en G o la C la tiene que convertir en A? No sabe cuál está mal, porque son dos moléculas nada más. Pero, recuerden que aparte, había una copia que venía del padre y otro de la madre. Es decir, en el mismo lugar de otro cromosoma que vino del otro padre, tenemos una secuencia que debería, por ejemplo, una A y una T en el cromosoma, en este cromosoma. Y en este que se cambió de la A por una C, bueno, la célula es capaz de leer en el otro cromosoma que hay una A. Listo, entonces esta C está mal y la saco y pongo una A para mantener AT. Eso es un mecanismo. Lee en el otro cromosoma cuál es la secuencia que hay y las mantiene más o menos iguales. Puede ser que en el otro cromosoma tenga otra secuencia porque justo era otra variante del gen. De cualquier manera, la célula se da cuenta que hay algo raro, porque si hay una A, tiene que haber una T, y si ahora se pasó a CT, C y T no pegan, y se genera una cosa rara en la molécula de ADN. No se pegan, de hecho. A y T se pegan así, C y G se pegan así, pero si tengo una T y una G, no se pegan, y se queda despegado el ADN en ese lugar. Un ADN despegado es una señal de que ahí hay que repararlo. Y la reparación depende si lee primero el otro cromosoma y trata de traer la secuencia, o muchas veces no es que no cambia directamente una C, sino pasa una cosa intermedia, por ejemplo, pierde un pedacito de la molécula, no es ni C, ni A, ni nada. Entonces dice, esta parte, tengo una T, acá tengo una molécula media rara, la tengo que cambiar por una A para que quede perfecto. La célula se da cuenta de eso. Les tiro un dato, por ejemplo. Si uno, lamentablemente, el ADN está metido dentro del núcleo, envuelto en un montón de cosas, envuelto en proteínas, porque de casualidad, en la evolución, la radiación que más le afecta al ADN es la ultravioleta, justo
¿Qué significa que una radiación la afecte a una molécula? Por ejemplo, hagamos un paréntesis, esto ya es como de química, no sé dónde. ¿Cómo calienta el microondas? El microondas es una radiación en una frecuencia particular que solamente calienta las moléculas de agua. Por eso no se calientan las otras cosas que no sean agua. Bueno, la radiación ultravioleta solamente calienta, calentar es básicamente que le da movimiento, pone a las moléculas a vibrar muy fuerte. Eso es lo que es el calor, es porque las moléculas se están moviendo mucho. Entonces la molécula más fría está más quietita y una molécula más caliente se mueve mucho. El microondas lo que hace es darle energía a las células, a las moléculas de agua, y las hace mover mucho y genera calor. Después ese calor pasa a las otras moléculas y el agua calienta el resto. Pero solamente calienta una frecuencia que calienta el agua. La luz ultravioleta es una frecuencia que calienta, que hace mover mucho a la molécula de ADN, mucho, y la puede romper. Y cuando se rompe es una mutación. Luz ultravioleta, el sol es una fuente de luz ultravioleta enorme. Cuando uno sale, y está medido, cuando uno sale al sol en enero, febrero, a las 12 del mediodía, por centímetro de piel expuesta al sol, se generan entre 1 y 10 millones de mutaciones en cada célula. El ADN se rompe, supongamos el mínimo, en 1 millón de lugares del ADN se generan mutaciones, se rompe ese ADN. Estamos al sol normalmente, donde nos dé la luz del sol. Eso a nosotros, a los animales, a todo ser vivo, básicamente pasa eso. Sin embargo, la célula tiene un montón de mecanismos que reparan todo eso. Lo reparan, y bastante bien, porque acá estamos vivos y la mayoría de nosotros no tenemos un problema cuando salimos al sol. Eventualmente puede pasar de que el mecanismo de reparación no repare bien y genere una mutación. Si justo, es muy probable que esa mutación sea en una proteína que no sea, o en un lugar del ADN que no, recuerden que el ADN tenía 96% o 97% que no tiene información para hacer proteína y solo 3%. Entonces, justo cayó una mutación, es posible que sea más en la región del 97% que en el 3%. Pero si justo cayó en el 3% y justo es una proteína que es funcional en esa célula, porque recuerden que no todas las células funcionan. O sea, si la mutación pasó en un gen que era del hepatocito, o que funciona en el hepatocito, pasa en la piel, porque el ultravioleta de la piel. No pasa nada, porque esa mutación ese gen nunca va a ser leído en la piel. Pero si justo, casualmente, pasa en una región que codifica proteína, y casualmente en una proteína en un gen que codifica una proteína que regula cuándo se tiene que dividir la célula, y le da la señal de que ahora empiece a dividirse, podría que la célula empiece a dividirse y generar un melanoma, un cáncer de piel, una cosa así, un tipo de ese. Pero tiene que pasar todo eso justo. Y en el medio, la célula tiene millones de sistemas de reparación del ADN, y si pasa eso, tiene otro sistema de reparación, se da cuenta que la célula está mala, va y la elimina directamente, y si pasa eso, empieza a crecer y se muere de hambre la célula. Tiene que pasar un montón de cosas para que finalmente se genere un proceso maligno a partir de esa Son mutación. enzimas, ¿no? Como la endonucleasa, ¿no? Ahí, Que corrigen errores. Sí, son enzimas que reconocen el ADN, lo cortan, lo vuelven a copiar perfectamente, lo copian o lo pegan de otro lado, y dicen, bueno, ahora copiemos del otro cromosoma, copiemos la secuencia que corresponde, que está bien, o si la molécula se deformó, cortemos esa base, saquemos la base y pongamos la que corresponde. Son todas enzimas que son proteínas y enzimas que son capaces de hacer esas cosas. Cada una de Sí, esos... yo había visto que hay tanto en el núcleo como en el citosol, como que en cada lugar hay como sería como peajes que controlan, y dice, En bueno, todos acá lados, todos lados hay de la puntos de célula tienen control. controles.
todos los lugares de la célula tienen control. Por ejemplo, lo que vimos hoy es, así como pasamos a 20.000 por hora sobre la transcripción y la traducción, en el momento que la ARN polimerasa se posiciona sobre el ADN y va a copiar el gen que viene adelante. Imagínense, la ARN polimerasa se pone en los 19.500 genes, pero solamente funciona en aquellos que corresponden a la célula particular. No sé, a la de la piel, linfocito, gene de linfocito, célula madre hematopoyética, la hemoglobina si va a ser hemoglobina, pero en otras células también está ahí puesta, pero no pasa nada, no copia la hemoglobina en una célula de la piel, solamente va a copiar el gen de la hemoglobina en una célula madre o en una célula que esté dentro de la médula ósea, que esté comprometida a convertirse en glóbulo rojo, pero en otras no hace nada. Bueno, hay un control, dice, bueno, tienen que pasar un montón de cosas para que esa ARN polimerasa arranque a funcionar en el momento y en el lugar que corresponde. No funcionan todos en todo momento, sino en el momento y en el lugar que corresponde. Si eso no pasa, si el ARN por alguna razón se copió mal, ese ARN se degrada en el núcleo, nunca sale del núcleo. Hasta que no esté completamente y se chequea que funciona todo bien, las proteínas que están en el poro del núcleo no lo toman y lo sacan al citoplasma. Si está en el citoplasma y no está en el lugar que corresponde, los ribosomas no lo reconocen y no lo traducen. Pero si está en el citoplasma y se va al lugar que corresponde, imagínense que todo esto, ahí, cuando uno lo dibuja, es como esquemático, es una liñita finita, todo bien. Pero recuerden las imágenes de la fotografía electrónica. Está todo recontra compactado. Y es una maraña de moléculas que tienen que salir y moverse de un lado a otro. Entonces, por ejemplo, el ARN sale del núcleo hecho una pelota, toda apretada, y hasta que no se estira o se despliega en algún momento, no lo lee nadie, no lo lee ningún ribosoma. Y cuando se despliega, en el lugar que corresponde y en el momento que corresponde. Por ejemplo, el ejemplo más claro es cuando se hace el óvulo. Imagínense todas las mujeres cuando estaban en el 6º mes de gestación, más o menos, en el 5º o 6º mes de gestación, adentro del útero de sus madres, una célula o un grupo de células toman la decisión de convertirse en óvulos. Cuando son embriones, todavía, o fetos, toman la decisión de convertirse en óvulos, y esos óvulos se mantienen intactos hasta que tengan la primera ovulación a los, no sé, 11, 12, 9, 10, 13 años. Hasta ese momento se mantuvieron intactos uno de esos. El resto se mantienen intactos hasta que tengan la última ovulación, a los 40, 50 años, depende. Pero esas células estuvieron, y adentro tienen ARNs que se generaron en el momento cuando tenían 5 meses de postfusión de espermatozoide y óvulo de sus padres, tomaron la decisión de convertirse en óvulos, y hay ARNs que se generaron en ese momento y están compactados, que nunca van a ser leídos hasta que un espermatozoide los toque al óvulo y les dé la señal de que ese ARN que se hizo en el embrión a los 5 meses se despliegue y empiece a ser leído. Entonces la madre, o sea, la madre que porta ese óvulo, tuvo durante toda su vida, desde antes de haber nacido, un ARN compactado en el citoplasma del óvulo, que no va a ser leído y va a ser hecho proteína hasta que un espermatozoide toque la membrana del óvulo. Si eso no pasa, nunca va a ser leído, nunca se va a convertir en proteína. Y esas proteínas son proteínas que sirven, que le dan la señal, por ejemplo, al óvulo, de decir, hay que dividirse, de 1, 2, 4, 8, 7. Hasta que maduró. Los primeros divisiones del óvulo no leen ningún gen propio, son genes ARN que dejó la madre en el momento que ese óvulo se generó, en el 5º, 6º mes de gestación. Y durante toda la vida Igual estuvo también existen apretado. telotomas, ¿no? Que como que
de células madres se empiezan a, como, y después cuando yo he visto cuando lo saquen que tienen pelos, uñas, como pareciera Sí, como sí, sí. si se hubiera generado un individuo, son Bueno, es que terribles. puede pasar, digamos, son errores que pueden pasar. De hecho, eso puede pasar millones de errores. Conociendo puede, es casi como, a medida que uno estudia, es casi imposible creer de que estemos vivos y de que estemos relativamente sanos y funcionando. Porque desde el momento, imagínense que para que lleguemos a hoy, el óvulo que se generó para que yo llegue a hoy, tendría que pensar que el óvulo que se generó en mi mamá cuando tenía 5 meses de gestación, mi mamá me tuvo a los 21 años, estuvo 21 años adentro de su ovario, hasta que de repente justo tomó la decisión de todos los óvulos que estaban ahí, ovular, digamos, continuar la maduración, y justo un espermatozoide que vino de mi viejo, ese y no los otros millones, uno tocó y entró y le dio la señal para que esa célula se empiece a dividir y esté después de 45 años acá. Pero bueno, y en el medio haya pasado eso recontra millones de millones de millones de divisiones celulares, donde se copió perfectamente el ADN, cada una de las veces se copió perfectamente, completo, y solamente algunos genes se leyeron, por ejemplo, para ir haciendo la célula de los 200 tipos celulares diferentes que componen un cuerpo. Y que lo haya hecho de una manera que, si ocurrieron mutaciones, no importe, sigo funcionando igual y relativamente bien. Para mí y Yo para estaba cada pensando uno de ustedes. con lo que dijo la compañera que Tenemos, tenemos mucho más edad de la que decimos que tenemos, si contamos desde que estamos en el óvulo. Es todo un tema. Bueno, eso es todo un tema, ni hablar con respecto al aborto y todo eso, porque es bastante más, es todo un tema, la cuestión de la vida. A mí, yo como genetista, yo estoy de acuerdo con la ley de interrupción del embarazo, pero como genetista y por lo que vemos, fíjense que la molécula de ADN, las moléculas de ADN que estaban en el óvulo, que me dieron origen a mí, la mitad de las copias vinieron de mi papá y la mitad de mi mamá, que a su vez vinieron de mis abuelos, o sea, y así es una molécula de ADN que se fue copiando y transmitiendo desde, no sé, de toda la evolución. Y finalmente es la misma molécula que tenemos todos los que estamos acá, tenemos más o menos la misma, con muy poquitas diferencias. Si nos leemos completamente el genoma de cada uno de nosotros, la gran mayoría es igual, salvo algunas diferencias. Y esas diferencias nos hacen que cada uno de estos cuadritos que están por acá seamos diferentes. Pero es el mismo. yo Bien, estaba sí. pensando que por más que fallen esos puntos de control, después el cuerpo tiene formas de atacar esas cosas que salieron mal. Sí, Por sí. ejemplo, los linfocitos natural killer que atacan células cancerígenas Lo vamos a antes de que ver. Sí. lleguen a Sí, sí, generar un hay problema muchos, mayor. muchos sitios de control para que salga todo bien. Lo que vimos ahora, lo que vimos en estas últimas clases, solamente es como lo molecular que pasa dentro Claro, de lo la básico. célula. Después, esa célula tiene una función que tiene que ver con otras células, y que no lo vamos a ver tanto porque no es tan importante para la carrera, pero bueno, si tienen ganas, ahí por eso les pasé el libro entero en el link. Eso es como absolutamente cuenta todo. Seguramente le debe faltar un montón de información para entenderlo completamente, pero si quieren leerlo más, por ejemplo, son lo que vimos hoy, es el capítulo 21, 22, 23. Si lo leen, claramente hay muchísima más información de lo que vimos acá, pero muchísima más en cantidad de lo que es necesario para esta carrera y esta materia. Así que si lo leen no está mal, pero léanlo con cuidado. Porque les voy a empezar
cuando leen algo, una información, y la malentienden, se las voy a tener que corregir. Por ejemplo. Un ejemplo, me habían puesto la pregunta de hélices alfa y beta del ADN. Sí, eso fue un error de concepto mío. Pasa Perfecto. que Ahí, a ver, la bueno, proteína, yo sé que tranquilo, la tranquilo, forma no, le no es da el la momento para función. hablarlo, no es el momento, tranquilo. Ahí, en esa pregunta, había unos errores que hablaban de conceptos de proteínas y de ADN. Las proteínas se pliegan de una determinada manera, creo que lo van a ver en otra materia, y eso tienen alguna forma, hélice alfa, lámina beta, distintas inmunoglobulinas, distintas formas que muchas proteínas se pliegan y tienen una formita en el espacio. El ADN también, el ADN, si ven en la forma, siempre está como una, de hecho se llama una doble hélice, porque son dos cadenas que están enroscadas, una, como si fuera una soga. Dos cadenas que están enroscadas entre sí. Y puede haber dos formas, o tres formas de enroscarse, que sean enroscadas así, que sean enroscadas para el otro lado, que estén enroscadas muy compactas, y cada una de esas tiene un nombre. Distintos nombres que no importa acá, no tienen Claro. importancia. Pero tengan cuidado de que si dice mal el nombre, yo les tengo que corregir porque es un error. Está perfecto. En este caso no es problema, los corrijo porque estamos, digo, en una evaluación. Si se quieren equivocar, y de hecho háganlo, todas las equivocaciones háganla acá en las clases sin ningún miedo. Ningún miedo. De hecho, la mejor manera de aprender es equivocándose. Porque si uno lee y entendió, listo, y repito exactamente lo que dice el libro, seguramente van a probar y va a estar todo bien, pero no sé si entendieron lo que dice ahí. Ahora, si se equivocan y hacen una pregunta, yo les puedo explicar o podemos tratar de ver y comprender. En lo que sea, a lo sumo voy a frenar acá, por ejemplo, como recién LS es alfa y qué sé yo, lo freno, pero lo podemos hablar después en privado, porque no tiene tanto sentido y para no meter más información o ruido para el resto de los compañeros. Joya. Una pregunta, yo. Es que, ¿Me escucha, profe? Emilce, sí. Sí, bueno, entonces todas estas diapositivas que nos mostró sería el mecanismo básico que tenemos que aprender. Sí. O sea, lo mínimo que... Lo que yo muestro, la base. para todas las clases, lo que yo muestro es la base. Normalmente con eso en las evaluaciones deberían tener un 9. Si me contestan, un 9. Si por ahí leen más, pueden pasar el 9, traspasar el 850, 9 para arriba. Pero en general, sabiendo eso, tienen que tener un 9 en una evaluación. Si quieren ponerle Bueno, un esperemos número. que sí. Esperemos que sí. Yo también espero que sí. Haré todo lo posible para que eso ocurra, pero ustedes tienen que colaborar. Disculpe, profesor, ¿le Sí. hago una consulta? Sí. ¿Es posible subir el programa de la materia al Sí. Classroom? Sí, Ah. ahora lo tengo que hacer. No es que es posible, es una obligación que todavía no hice. De acuerdo, muchas gracias. Porque como había El programa mencionado, y el cronograma, sí. claro, porque como había mencionado lo de la señal en los linfocitos, nada, quería saber sobre eso. Sí, Gracias. igual, sí. Esa parte creo que lo vamos a ver en una materia que tengamos el año que viene, con más detalle. Y que justo les voy a dar yo también, si todo sigue igual. Eso, ¿los profesores se repiten en el segundo año? No necesariamente. No necesariamente. Ok. Justo yo tengo una materia de primero y una de segundo, pero Está bien, está bien. es una casualidad. Profe, le hago una consultita. ¿Puede ser Sí. que el cuestionario salga de vuelta, la tarea? No debería salir de vuelta. O sea, si lo hicieron una vez, ya está. Y creo que no pueden hacerlo otra vez. Con respecto a eso, ¿vos agregaste alguna devolución de lo que contestamos? Porque yo no lo pude leer, por lo menos. Solo sé que lo El corrigió, cuestionario pero... a mí me sale. Ahora voy a revisar cómo está. La El del cuestionario todavía cuestionario no. me sale como tarea de vuelta. Bueno. Tarea A de mí vuelta también. significa que yo se los devolví. Que lo tomé y se los devolví.
no es que, así lo dice Google, es la devolución, es lo que significa que yo lo vi. Ah, está bien. No, Sí, no es que hay, tengamos que... en ese el primer cuestionario no tenían, o sea, no había Sí. correcciones, pero por ejemplo en el segundo, Mm. en el de la célula, seguramente cuando se los devuelva, a los que tengan correcciones, las que tengan que escribir algo, les va a llegar devolución y la frase o lo que yo escriba de la respuesta o la corrección. Ah, buenísimo. El Classroom hace lo siguiente, yo subo un cuestión, por ejemplo, una tarea, cuando hago tarea para los alumnos, por ejemplo, que tenga un cuestionario, cualquier tarea, eso es, la tarea al final es evaluada o presentada. Algunas tareas son solamente presentación y con eso ya está. Y bueno, se presentó. Ese es la devolución, es presentado o no presentado. Y otras tareas son con calificación, va con una nota y con una corrección si hay que hacer corrección. De cualquier manera, a las tareas me dice que yo las tengo que devolver y a ustedes les va a aparecer la devolución. No significa que se lo estoy devolviendo para que lo vuelvan a hacer, es que yo ya lo tomé, lo evalué, lo califiqué o no, y se los estoy devolviendo para que vean que pasó. Devolución no Ah, significa que tienen que rehacerlo. Eventualmente les voy a decir, si no se los voy a decir, rehacer. Pero devolución significa que la tarea ha sido vista y listo, culminó el proceso entero. Nada más. Y Claro, eso es, estaba con esa duda, porque claro. como no Bueno, pero decía nada. eso funciona el Classroom. Así es como funciona el Classroom. Las tareas se entregan y se devuelven. La entregan los alumnos, lo devuelven los profesores. Y al final, y se entrega, y queda ahí como entregado o no entregado, devuelto o nada. No dice, si un profesor no lo devuelve, no te dice nada. Pero cuando es la devolución, es solamente un aviso de que lo vio y ya se calificó o al menos se vio. Eso es todo. Devolución, eso es una cuestión de Classroom. Y eso es para las tareas. Después, los cuestionarios se completan y se entregan. Y eso es otra cosa. Por eso cuando lo quieren volver a completar, le dicen, no, yo puse que solamente puedan completar una vez. Entonces, no pueden hacerlo. Y eso es entregado del cuestionario. Entonces, cuando completan un cuestionario, entregan el cuestionario y después tienen que decir entregada la tarea. Eso es lo que más o menos intenté resumirles en la presentación que le mandé por WhatsApp. Son dos cosas. Una cosa es la entrega de la tarea, otra cosa es la entrega del cuestionario. No se preocupen si de repente no pusieron tarea entregada. Si ustedes hacen un cuestionario y se fue entregado, a mí me llega ese cuestionario. Yo veo los cuestionarios y veo sus respuestas. Aunque la tarea diga no entregada. Pues tarea puede ser entregada, no entregada, pero el cuestionario, si lo completaron, a mí me llega sí o sí. Y bueno, por más que me diga tarea no entregada, yo me fijo que el cuestionario esté completo, nada más. De hecho, puede pasar y va a pasar en algunos que no pongan tarea entregada, pero hayan hecho el cuestionario, que yo lo vea, lo corrija y después ponga devolver. Y les va a llegar la devolución del cuestionario como corregido, y la tarea va a figurar no entregada, pero ya está corregida, así que no es un problema. No se preocupen tanto por entregar las tareas, por marcar el entregado, sino preocúpense por entregar los formularios. Eso sí, ese es el que vale como entregado. Bueno, ahora sí, cualquier otra pregunta. En el día, entre hoy y mañana, les va a llegar la tarea de la semana, que está relacionado a esto, y cualquier pregunta, recuerden, pueden hacerlo en el Classroom o por WhatsApp. Si es para todos, prefiero que sean en cualquier lado, puede ser. ¿Para la clase que viene seguimos con esto de ADN o No, ya la clase saltamos que a viene otro tema? empezamos con hematología más propiamente Propiamente dicho. Sí. Ah, listo. Bueno. ¿Está en algún capítulo del libro perdón, que nos mandó? No, el libro que les mandé es gigante y por eso digo, no la tenía sentido que lo imprimieran, porque
tiene un montón de muchas cosas, pero solamente son estas partes que vimos en las presentaciones de las clases. Si quieren ampliar en otras cosas, no vamos a usar ese libro para la parte de hematología, porque después ya empezamos más bien con las células y el tejido en sí y el funcionamiento, y no con el funcionamiento de lo molecular de la célula. Algunas cosas están relacionadas. Por ejemplo, cuando veamos cómo se genera un anticuerpo o un receptor de los linfocitos T, se genera por modificación del ADN, entonces les voy a decir, bueno, y acá se lee tal gen. Yo cuando digo se lee tal gen, estoy seguro que a ustedes les van a venir en la cabeza todo lo que hablamos hoy, por ejemplo. Van a tener así, pum, Buenísimo. listo. Y no me van a tener que preguntar, ay, ¿cómo es que se lee? ¿Qué es un gen? Porque tienen esta clase. Así que bueno, cualquier cosa, nos vemos, que tengan muy buena semana y estudien un poco, lean, aprovechen la semana Igualmente. entera. Que tenga Hasta buen Buen fin de luego. profe, gracias. Buen fin de para Chao, todos. profe. Muchas gracias. Chao. Chao.